Saludos, bienvenidos. Continuamos con una nueva sesión del ciclo Charlas Check, la tercera charla divulgativa organizada por Enresa. Hoy compartimos estos minutos con Miguel Ángel Tamarit, vicepresidente de Pegasus Aero Group, y es también responsable de la División de Negocio y Desarrollo Internacional. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a... Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar hablando de Pegasus Aero Group. La actividad de la compañía no se queda solo en prestar servicios como la extinción de incendios o servicios de emergencia. Bueno, todos sabemos que Pegasus Aero Group es una compañía líder que opera en el ámbito aeronáutico. Háblenos un poco de las actividades que realiza Pegasus Aero Group. Pues las actividades que principalmente realiza ahora mismo Pegasus Aero Group son 4. Por un lado, operación aérea, con aviones y helicópteros, que realizamos actividades como la que ha citado de extinción de incendios o de emergencia sanitaria o de rescate vinculadas a las emergencias. Por otro lado, el mantenimiento aeronáutico que realizamos para flota de aeronaves propia y de terceros, como el contrato reciente que hemos resultado adjudicatario del Ministerio de Defensa para el mantenimiento de parte de la flota del Ejército de Tierra, o como puede ser, por supuesto, la formación aeronáutica para técnicos de mantenimiento de aeronaves o pilotos de helicópteros que quieran formarse desde su posición inicial para hacer la licencia o para poder complementar o ampliar sus estudios. Esas son las principales actividades que ahora mismo realiza el grupo, distribuido en 4 países con presencia local y otros países con proyección a través de acuerdos con socios locales de joint venture. Trabajamos en Italia, trabajamos en Portugal, trabajamos en Uruguay y trabajamos en Chile. Bueno, la forma de trabajar de Pegasus Aero Group opta por un modelo y filosofía que le ha valido, como ya acaba de apuntar, le ha valido a la compañía consolidarse a nivel internacional, sobre todo en países del sur de América, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros, la compañía tiene ahora mismo 56 años, acaba de cumplir 56 años. Es una compañía familiar, pero del primer momento vimos la necesidad de la diversificación, de la trayectoria y la proyección internacional, y en el año 2005 nos implantamos en Chile con una implantación local permanente. Luego saltamos a Uruguay y luego consolidamos en Italia para seguir en otros lugares de la parte de Europa. ¿Hay más proyectos de expansión? Hay más proyectos de expansión, no solamente a nivel geográfico, sino sobre todo a nivel de actividades, porque esto es un sector muy especializado que requiere una mano de obra muy cualificada y con un aporte de talento, de tecnología y de innovación muy importante, y entonces ahora mismo estamos adentrados mucho en proyectos que tienen que ver con el servicio agregado ligado a la emergencia, y por otro lado el servicio que tiene que ver con el mantenimiento, y por último en la formación vinculado a la simulación aérea. Tenemos un proyecto en SAILAF en ejecución desde el año 2015, que está vinculado al entrenamiento en emergencias en el ámbito de los incendios forestales, donde todos los actores que intervienen en un incendio pues son capaces de actuar en una misión con unas exigencias múltiples que el software se le pueden introducir, y eso permite el poder trabajar en una toma de decisiones rápida, eficaz y eficiente, y sobre todo que tengamos preparado a todos los profesionales con la anticipación suficiente para tener una reacción adecuada ante emergencias de ese tipo. Bueno, si hay un apartado importantísimo de su compañía, es la Fundación Sebastián Almagro. ¿Cuál es el objetivo principal de la Fundación y cómo logra conseguirlo? Nosotros la Fundación lo vimos como un proyecto de responsabilidad social corporativa hace muchos años. La Fundación se crea en el año 2007, tiene 2 cometidos fundamentales. El principal cometido que tenía era poder facilitar el acceso a los jóvenes que quisieran formar parte del sector aeronáutico, porque el sector aeronáutico tiene muchas barreras de entrada, su formación no es accesible para todo el mundo, y lo que tratamos de que puedan acceder a través de becas. Esa es una pata fundamental que realizamos desde hace muchos años, y luego la otra pata tiene que ver con la protección del medio ambiente y mostrar lo que supone el cambio climático y lo que podemos hacer para reducir ese impacto. Eso es otra de las labores que estamos realizando. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de cuánto supone el preservar y sostener un monte, evitando que tenga una situación de emergencia mayor y que eso tenga una situación que complique desde el punto de vista de CO2,
y de esa manera estamos trabajando en un estudio ahora mismo bastante importante que vamos a presentar en el próximo trimestre del 2023. Miguel Ángel Tamarit es además vicepresidente de ASFACO. ASFACO, ya saben todos, es una asociación de empresas que aglutina diferentes entidades multisectoriales de Córdoba y su provincia y que promueve el foro Economía y Sociedad. ¿Por qué creyeron en la necesidad de crear e impulsar este foro? Pues el Foro Economía y Sociedad es una iniciativa que nace en el año 2008, fundamentalmente porque se pensó, las personas que en su minuto pensaron en que era idóneo para Córdoba, fundamentalmente por tener una tribuna permanente en el que la opinión, el debate, el diálogo y la sociedad civil pudiera implicarse en decisiones que tengan que ver con las acciones que afectan a la provincia y a la región. Fue algo que nació con secuencias anuales, como todo, porque al fin y al cabo los proyectos tienen unas secuencias anuales porque tienen un presupuesto, una ejecución y una satisfacción real después. Eso fue generando un mayor impacto y indudablemente Enresa fue uno de sus impulsores como promotor principal en su momento, y hoy día el Foro Economía y Sociedad es el único foro que se mantiene de manera permanente, de manera continuada. Son 43 conferencias las que se han realizado hasta la fecha. Indudablemente es algo por el que nos podemos sentir orgullosos los cordobeses y particularmente ASFACO como promotor y por supuesto Enresa como patrocinador principal, que lo fue y que lo ha sido en diversas secciones incluso en los últimos meses. Ahondemos un poquito más en la actividad de este foro. ¿Cuál es la principal y cuál ha sido su recorrido hasta ahora? ¿Qué balance se puede hacer del foro? A ver, el recorrido que ha tenido principalmente, el foro ha tenido tres partes. Ha tenido una parte en la que existía un foro de diálogo en un formato de tribuna, que es el que todos conocemos. Luego ha existido un formato de diálogo en la que intervenían varios actores y luego nos hemos tenido que adaptar al tiempo, que tiene que ver las redes sociales, que en streaming puedas poder retransmitirlo, que tengas una pandemia por medio pero que quieras sostenerlo en el tiempo. E indudablemente nos ha permitido trabajar en un formato completamente diferente. Eso desde el punto de vista de cómo presentarlo, pero desde el punto de vista de la temática, que es lo importante, aquí hay tres cosas que han sido pilares fundamentales, que tiene que ver la trayectoria profesional, la gestión y luego fundamentalmente la responsabilidad social corporativa. Eso es algo que, por ejemplo, ASFACO lleva en el ADN desde el punto de vista de qué podemos aportar los empresarios de Córdoba, porque somos unos convencidos de que en Córdoba hay una base empresarial muy sólida y de que indudablemente ahí encontramos también un aliado muy importante como es Enresa, que tiene en el ADN esa responsabilidad social corporativa. Ha mencionado la pandemia y vuelvo a hablar de Pegasus. Miguel Ángel, ¿qué papel ha jugado su compañía en la pandemia? Pues la pandemia sabemos todos que indudablemente ha tenido efectos para todos los sectores, también depende del tipo de sector y la categoría que tuviera. Las actividades nuestras son actividades esenciales, eso significó que desde el día siguiente a lo que sucedió en el marzo del 2020 que todos conocimos, pues seguimos trabajando porque seguimos prestando servicios de extinción de incendios, servicios que están relacionados con la protección del medio ambiente o con el rescate sanitario o con el rescate en alta mar. Para nosotros lo que ha supuesto sobre todo es un cambio de gestión empresarial como han tenido todas las empresas. Eso por un lado, porque lo que es la parte de producción y del mantenimiento ha seguido siendo la misma porque eso es una producción presencial y luego desde el punto de vista operacional también ha sido presencial porque no hay otro modo de ser sustituido. Lo que sí ha supuesto es sobre todo entender la importancia de ciertos sectores que hay que tener en cuenta en el entorno nuestro y la dependencia del exterior que se tiene. E indudablemente nuestro sector se ha visto que tiene una sólida situación en nuestro país y ha permitido el poder sostener cosas esenciales tan importantes como las que he citado antes, las actividades vinculadas a lo que hacemos hoy. Bueno, retomamos el tema del Foro Economía y Sociedad. ¿Cuáles son los temas principales que se propone tratar el foro en el tiempo? Yo recuerdo que cuando en su minuto se trabajó el reglamento de organización del foro, la temática creo que eran 8 o 10 secuencias exactamente por las que se trabajaba, incluso tuvo un consejo asesor que era quien tomaba las decisiones de qué ponente poder incorporar o no incorporar, pero ahí desde luego teníamos la responsabilidad social corporativa fundamental, la tecnología, la innovación, también teníamos el compromiso con el medio ambiente
y también teníamos aspectos que tenían que ver con la economía y con los modelos de gestión. Los modelos de gestión por una cuestión muy importante y con la pandemia se ha visto. El modelo de gestión en el año 2008, cuando nace este proyecto, era que tenías que internalizarte y diversificarte para poder sostener tu negocio. Eso era una situación. Pero hoy día, con la pandemia, no es una cuestión de diversificación de actividad, sino es una situación de cómo te adaptas al modelo de gestión que viene. Y eso es lo que te permitirá ser más eficiente y sostenerte en el tiempo. Pues en esa situación, más o menos, prácticamente la temática no cambia. Hay ítems que al final todo el mundo entiende que se van a mantener en el tiempo. Le podrás llamar de una manera o de otra, pero al fin y al cabo el fondo es el mismo. Por ejemplo, podemos hablar de modelo de gestión, pero el modelo de gestión se llama talento hoy día. Pues entonces el talento hay que profundizar, y el talento evidentemente es algo que tiene que ver con la juventud y tiene que ver también con las personas que hoy día forman parte de la responsabilidad de muchas empresas que hoy forman parte del contexto empresarial de Córdoba. Como empresario, Miguel Ángel, ¿cómo estamos de talento? Yo creo que de talento estamos tremendamente afortunados y nos debemos que congratular por ello. El problema que hay es que tenemos una fuga de talento importante. Eso es algo que hay que tener en consideración, porque no es una cuestión solo de idioma, es una cuestión también de expectativa profesional. Es muy respetable aquel que te quiere de una expectativa hasta un cierto lugar o hasta un cierto destino, pero también tenemos otras personas que quieren buscar algo más, y yo soy de los que digo de que si el talento tiene billete de ida y de vuelta, creo que será muchísimo mejor para todos. No podemos profundizar en que eternamente se queden las personas aquí, porque el hecho de viajar y de entender las cosas fuera te hace ser más fuerte, más sólido, poder retraer cosas que sucedan en otros sitios. Ese talento, yo creo, el talento es muy bueno, y lo que tenemos que profundizar en que ese talento que va, intentemos que vuelva. Yo creo que esa es la filosofía por la que tenemos que apostar todo, y yo muchas veces he escuchado retener el talento. El talento muchas veces retenerlo es un problema, porque va a convivir en la misma cultura que tenemos todos. Entonces, si buscamos otra cultura y ese talento convive en otra cultura, será más sólido y más sostenible en el futuro. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Veo que le dan bastante importancia, ¿no?, a este modelo de gestión, al talento, pero también ha hablado de sostenibilidad, de digitalización, de expansión. Entre todos los temas de los que se ocupa el foro, ¿cuáles cree que son los más urgentes a día de hoy para las empresas en general y las cordobesas en particular? Yo creo que, por poner un orden, la transformación. No podemos trabajar con una sola línea de actividad. Eso es muy importante, trabajar la diversificación. Eso conlleva el talento, incorporar talento nuevo. Yo creo que eso es muy importante. El otro día leí un artículo el pasado fin de semana donde hablaba de que una empresa que dentro de 15 años no trabaje pensando en la innovación dejará de ser empresa de futuro y tendrá un futuro mucho peor. Eso es una realidad. Y luego, por otro lado, eso está ligado al talento, y luego la digitalización. Indudablemente la digitalización, pero fundamentalmente por una cuestión muy importante. Hoy día el mundo va muy rápido y somos conocedores del mundo, cómo avanza y lo rápido que va. Tiene que ser una situación ventajosa el poder conocer cómo van a ir los tiempos de ese mundo, de cómo va a correr ese mundo, y de esa manera la digitalización va a jugar un papel para que podamos estar en esa situación que nos haga sobre todo más eficientes, más competitivos, y además teniendo en cuenta también una situación importante. Hoy día, con la pandemia, que antes mencionaba usted, hay muchas cosas que han surgido. Acceder a un mercado hace 5 o 6 años era mucho más difícil que ahora. Ahora el mercado es muchísimo más abierto, tenemos un internet que ha venido para quedarse, pero de todos los puntos de vista. Antes el internet era un sitio web para el que acceder, para ver cosas que se hacían en el mundo, pero no podías acceder a muchas cosas. Hoy mucha gente accede a comprar por internet porque es la manera de que tiene para que le llegue. Pues eso, si lo pensamos desde el punto de vista doméstico, también tenemos que pensarlo desde el punto de vista empresarial. Y eso que antes nosotros pensábamos, eso queda muy lejos para entender cómo se hacen las cosas. Hoy día, de cómo se hacían las cosas o cómo se pueden hacer, evidentemente la pandemia ha venido para entender que es posible poder dirigirse a otros lugares para entender cómo se hacen las cosas. Y eso indudablemente también puede llegar a ser una ventaja competitiva en el mercado en el que se actúe. Hablemos de Enresa. ¿Cuál es la vinculación de Pegasus Aero Group con Enresa?
La vinculación de Pegasus Aerogroup con Enresa viene primero por una vinculación geográfica, pero estamos al otro lado del Guadalquivir, en el que en su minuto ellos empezaron con un proyecto en el que necesitaban un helicóptero que tuviera una atención en emergencia sanitaria para la construcción y para toda la población que estaba en la zona y para las personas que trabajaban en la construcción de la instalación. Eso fue una primera parte que se desarrolló durante toda la fase de ejecución inicial y las postfases que hubo de ampliaciones que ha habido. Y luego, por otro lado, porque Enresa ha entendido desde el primer momento algunas circunstancias y algunas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y el cambio climático, que tiene que ver con la protección del medio ambiente que está a su alrededor, de sus parajes naturales, su patrimonio, Renachuelo, toda la sierra que están a su alrededor, y ellos entendieron que de alguna manera tendrían que seguir continuando con esa labor de colaboración, y en ese, pues ellos decidieron que el helicóptero que trabaja para ellos tenga una función múltiple, no solamente de atención en caso de necesidad, sino también de protección al medio ambiente. Esa fue la vinculación que fue continuando con el tiempo. Y luego, indudablemente, hay otra vinculación que ha sido que tiene que ver con su implantación provincial, porque si ha sido una cosa ineludible, con independencia de su situación societaria, Enresa siempre se la ha entendido como una empresa más de Córdoba. Y yo creo que eso es el orgullo que tienen que tener los más de 300 trabajadores que hay ahora mismo en la planta, más lo que hay trabajando para la planta del Cabril, para la instalación. Y eso evidentemente es un orgullo. Trataron de hacerlo una empresa cordobesa y lograron hacerlo una empresa cordobesa cuando las barreras que se le pusieron no fueron fáciles. Y yo creo que eso fue un logro de muchos, y ahí la única contribución nuestra es simplemente ser un proveedor más, que nuestra obligación era hacer el trabajo bien, como no tiene que ser de otro modo. ¿Y cómo valora el impacto económico de esta empresa Enresa en Córdoba? Yo el impacto económico lo veo muy importante, sin ánimo de trabajar en cuestiones que tengan que ver con separar cifras o comparar cifras, porque no se tiene que entrar, pero la base logística es un gran proyecto. Pero si nosotros nos retrotraemos al año 91 o el año 91 lo retrotraemos al año 2022, nosotros pensamos que el impacto de la base logística puede tener una proporción muy importante de impacto como el que Enresa tuvo en la provincia de Córdoba. Y eso es algo que hay que decir con la voz alta. Enresa evidentemente no es una cuestión que esté vinculada a unos objetivos puramente empresariales o económicos, es una cuestión que tiene más que ver con una protección que realiza a circunstancias necesarias en el ámbito energético en nuestro país, y que indudablemente pasa todos los criterios y exigencias de auditorías de España, del Consejo de Seguridad Nuclear, que no es cualquier cosa. Y luego yo decía antes, le decía a usted una cosa importante, que con la pandemia hemos aprendido a ver modelos en otros países de cómo se hacen las cosas. A mí siempre me ha dado gran satisfacción que muchos eurodiputados y mucha parte de la Comisión Europea vean a Enresa, y particularmente a la instalación del Cabril, como un modelo al que seguir. Yo creo que es algo que nos tiene que dar satisfacción y orgullo. Entonces, concluyendo, yo veo que el impacto es tremendamente positivo desde el punto de vista de la protección y también desde el punto de vista del equilibrio económico. Eso es indudable, porque además ha generado un empleo también de calidad y de solvencia y de continuidad. Y luego he utilizado el símil relacionado con la defensa, porque proyectos de este tipo son proyectos de muchos años. Y desde el minuto en el que Enresa se instalaba aquí, hablan de proyectos de muchos años. Recientemente, en el foro de Economía y Sociedad, en el que tuve la oportunidad de escuchar al presidente de Enresa, ya lo dijo bien claro. Enresa tiene proyecto para Córdoba más allá del 2030. Eso también es una buena noticia para Córdoba. Han pasado ya muchos años y ese nerviosismo del 91 ya no existe. Pues que tengamos ese proyecto hasta el 2030, indudablemente también supone un impacto muy importante, y hay que llevarlo también a su situación de entender que para Córdoba es una oportunidad.
El Cabril cumple este año su 30 aniversario. ¿Cree que el Cabril es bien conocido, es justamente conocido, el almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad? Sobre todo en el aspecto de seguridad, Miguel Ángel, porque esta es una cuestión que se ha puesto en entredicho desde distintos frentes a lo largo de la historia del Cabril en la provincia de Córdoba. A ver, sobre la primera pregunta, yo pienso que el Cabril es bien conocido. Fundamentalmente cuando de repente tienes una generación de noticias buenas y también otras no buenas, pues evidentemente el nivel de conocimiento es muchísimo mayor. Otra cosa es el nivel de credibilidad que tiene que ver con qué se conoce y qué hay detrás de ello. Yo creo que hay una labor que se ha hecho durante mucho tiempo. Yo recuerdo en su momento, que incluso hubo aquí una sede temporal en la capital en la que se explicaba a todos los alumnos de muchos institutos lo que era el Cabril. Y eso fundamentalmente se hacía para evitar 2 horas de autobús, porque indudablemente las distancias son lejanas, pero lo que se trataba de alguna manera es en poco tiempo poder mostrar lo que se hacía allí y por supuesto que se hacía de manera segura. Entonces concluyo, ¿se tiene conocimiento? Por supuesto que sí, se tiene conocimiento de la instalación. Yo le llamo la instalación, yo le llamo una implantación y la llamo con orgullo. Es una implantación y es un proyecto empresarial. Lo que pasa es que tiene un cometido diferente, no tiene un cometido numérico, tiene un cometido de responsabilidad desde el punto de vista energético y todo lo que eso conlleva. Se habla mucho de la energía, pues menos mal que tenemos instalaciones de este tipo. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de situaciones, yo veo que existe la necesidad de seguir creciendo en aplicar conocimiento, no docencia, porque yo creo que hoy día sabemos distinguir lo que realmente es real o lo que quizás merece la pena entender mejor, voy a dejarlo ahí, y en eso yo creo que están trabajando mucho en los últimos meses, porque la pandemia también ha llevado a una situación en la que se ha podido hacer lo que se puede hacer. Esto es al menos la docencia que yo veo ahí, o el entendimiento lo veo más desde el punto de vista presencial, o desde el punto de vista de que se entienda todo lo que se hace ahí y que se hace de manera segura. Yo creo que a nivel de Córdoba, como en su minuto, creo que en una entrevista recientemente vi al presidente, nadie duda de que existen pilares sólidos de protección y de seguridad. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Miguel Ángel, no sé si le gustaría añadir algo más en esta nueva charla check de Enresa. Pues yo, simplemente lo que quisiera añadir es fundamentalmente felicitarle por sus 30 años. Desde luego siempre se ha dicho que los negocios más de 2 dígitos ya es una generación. Con la pandemia esos 2 dígitos se convierten en exponenciales. Desde luego ellos han llegado a una situación de 30 años que es una cuestión de orgullo y de satisfacción, en la que merecen todas las personas que trabajan en Enresa, en la que yo sí he visto de que a pesar de ser una organización pública, conviven como si fuera una organización privada y con un objetivo común. Yo creo que eso es algo muy importante de entender, porque son verdaderos veladores por lo que tienen que administrar como administradores públicos y sobre todo responsables por todo lo que eso supone. Y luego, por último, prestarle la disposición desde AFACO para poder seguir trabajando en cuestiones que tengan que ver con su cometido, en la que indudablemente por su propia situación y por su propia filosofía y por su propio entendimiento lo pueden hacer solos, pero si necesitan asociaciones o entidades en las que puedan sumar, pues indudablemente aquí vamos a estar. No olvidemos que Enresa presentó un proyecto para quedarse y ha demostrado que vino para quedarse. Miguel Ángel Tamarit, vicepresidente de Pegasus Aerogroup, responsable de la División de Negocio y Desarrollo Internacional, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Un placer. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.